¿Recuerdas cómo nuestros papeles se invirtieron?, dijo mi antigua compañera de clase, de pie frente a mí. En los años de instituto, era la imagen de la juventud y la vitalidad, pero ahora su antiguo ser ya no estaba a la vista. Sonrió débilmente. Su figura estaba demacrada. ¿Por qué? Había sido tan amable conmigo. ¿Qué le había sucedido para llegar a este estado? La invité a un café para descubrir qué había pasado con ella desde que terminamos la ESO. Lo que compartió fue un pasado tan doloroso que, incluso como oyente, me encontré al borde de las lágrimas. Mi nombre es Javier, un estudiante normal. Ojalá pudiera decir eso, pero no es tan simple. Mi familia es solo mi madre y yo. Somos una familia monoparental. Mi padre no murió. Nos dejó por otra mujer. Apenas recuerdo su rostro, así que debe haber sido hace mucho tiempo. Antes de que me diera cuenta, la vida sin padre se convirtió en la norma. Desde que se fue, mi madre me ha criado sola. Nunca se quejó y me amaba más que a nada, trabajando todos los días. Yo quería devolverle su esfuerzo. Así que, por difícil que fuera, intentaba no ser una carga. Pero la dura realidad es que el esfuerzo no siempre es suficiente. Si al menos solo mi padre hubiera desaparecido, pero se llevó todos nuestros ahorros y el dinero del banco, probablemente para desviar la mayor atención posible hacia sí mismo, posiblemente hacia su amante. Debido a sus acciones egoístas, estábamos realmente sin dinero. No solo apretados como otras familias, vivíamos en un piso humilde, generalmente haciendo solo una comida al día. No es que no tuviéramos nada que comer, pero no siempre podíamos hacer 3 comidas completas. Esto fue cuando yo estaba en el instituto. El comedor del colegio no era una opción para nosotros. El almuerzo siempre era algo preparado en casa, pero mi madre trabajaba desde el amanecer hasta el anochecer y estaba demasiado exhausta incluso para ducharse antes de dormir. No había forma de que tuviera tiempo para prepararme el almuerzo. Claro, podría haberlo hecho si se lo hubiera pedido, pero no podía obligarme a pedirle eso a ella, que trabajaba tan duro por mí. Pero quedarme sin almuerzo durante mis años de crecimiento era un infierno. Así que intenté preparar el almuerzo yo mismo cuando ella no estaba. Minutos después, lo que había en mi fiambrera estaba tan negro como la noche más oscura. Pensé que podría chuparme si lo tocaba. Resulta que no tenía ningún talento para cocinar. A mi madre no le gustaba mucho cocinar, pero sabía hacer comidas decentes. Así que supongo que el culpable sigue siendo mi padre. Yo siempre llevaba una rebanada de pan con mermelada de fresa. Todos los demás servían bocadillos preparados por sus padres o abuelos, charlando y disfrutando del recreo, pero yo no encajaba allí. No porque fuera excluido, sino porque sus almuerzos eran demasiado deslumbrantes. Lo que todos los demás tenían en sus manos parecía inalcanzable para mí. Observándolos con envidia, me sentía increíblemente pequeño, mordisqueando pan. No podía quedarme en el aula pensando así. Rechacé las invitaciones de mis amigos y busqué un lugar donde pudiera estar solo. Mi única compañía era mi pan. Tenía 2 opciones, la terraza o detrás del gimnasio. Desafortunadamente, la terraza estaba cerrada con llave, así que eso estaba descartado. Parece que quedarse en la terraza durante el almuerzo solo sucede en series de televisión. Así que decidí comer detrás del gimnasio. Podía escuchar vagamente las voces de los alumnos, disfrutando del recreo en el patio cercano, pero nadie venía nunca detrás del gimnasio. Allí podía saborear mi soledad sin ser visto por nadie hasta ese día. Llegué tarde al almuerzo ese día por el trabajo de la comisión, pero mi almuerzo era solo una rebanada de pan, así que no tardé mucho en comer. Corrí a mi lugar de siempre detrás del gimnasio. Ya había alguien allí. Era la primera vez que veía a alguien allí durante la hora del almuerzo y era una alumna conocida. Su nombre era Sara, una chica de mi clase. Era la hija del presidente del grupo Solís, en otras palabras, súper rica. Pero no era una snob arrogante, era solo una chica normal y amable con todos. No éramos cercanos, solo intercambiábamos saludos. Allí estaba Sara, en cuclillas frente a un desagüe detrás del gimnasio, haciendo algo. ¿Qué estará haciendo aquí?, me pregunté.
Fui hasta donde pude ver sus manos. Sostenía una fiambrera. La había abierto, parecía que iba a caer. Y en el momento en que pensé eso, sucedió. ¡Qué desperdicio!, solté sin pensar. Sara se encogió al escuchar mi voz. Se giró rápidamente y escondió el almuerzo detrás de sí. Debe haberse sorprendido. Probablemente no se dio cuenta de que la observaba por detrás. Javier, quise decir. Mientras tartamudeaba, me acerqué inmediatamente. Lo siento por asustarte, pero, ¿no vas a comerte ese almuerzo? Era la hija del presidente de una empresa, así que le hablé con el lenguaje más digno que conocía. Esperaba, como esperaba que, si no iba a comerlo, me permitiera, por favor. Estaba hambriento por la clase de educación física justo antes del almuerzo. El estómago se me pegaba a la espalda. Una rebanada de pan era demasiado poco para un chico en crecimiento en el instituto. Su almuerzo parecía abundante, incluso de lejos, y la cantidad parecía demasiado grande para el almuerzo de una chica. Si lo iba a tirar, estaría agradecido por al menos medio bocado. Sara se quedó momentáneamente aturdida por mi ansiedad. Claro, puedes quedártelo. Quizás fue por mi lenguaje formal, pero ella accedió. ¿En serio? ¿Puedo quedármelo de verdad? No podía creer lo que oía y pregunté de nuevo. Sí, es en serio, dijo y me lo entregó. Fue entonces cuando perdí el conocimiento. Cuando recuperé la conciencia, la fiambrera estaba vacía y el aroma de una salsa especiada aún permanecía en mi boca. Después de terminar la comida, le di las gracias. No tienes que agradecerme, dijo Sara. ¿Has olvidado tu almuerzo hoy? Me miró a la cara. No, en realidad tengo pan, pero es todo lo que tengo. Diciendo eso, saqué mi pan rebanado torpemente. ¿Solo pan con mermelada de fresa? Es todo lo que tengo. Sus ojos se abrieron de sorpresa cuando preguntó, eso no es gran cosa para un chico, ¿verdad? ¿Estás a dieta? ¿Alguien a dieta devoraría el almuerzo de otra persona como un animal? Nunca se lo había contado a nadie antes, pero le expliqué cómo mi padre desapareció y cómo mi madre, trabajando incansablemente, no tenía tiempo para preparar el almuerzo. Sara escuchó en silencio hasta el final. Entonces dijo, y además, Javier, eres increíble por prepararte tu propio almuerzo. Hasta parece apetitoso. Me elogió. Quizás fue la primera vez que alguien, además de mi madre, me elogiaba y sentí un orgullo. Como agradecimiento por compartir mi historia, Sara comenzó a hablar sobre su propia familia. En resumen, su madrastra no era su madre biológica. Su madre biológica había fallecido y su madre actual era la segunda esposa de su padre. La madrastra era amable con Sara delante de su padre, pero dura cuando él no estaba. Incluso la fiambrera formaba parte de ese acoso. A pesar de saber del poco apetito de Sara, la llenaba con demasiada comida, incluyendo cosas que a Sara no le gustaban. Si Sara dejaba algo, su madrastra decía, ¿cómo puedes dejar esto? Me cuesta tanto trabajo hacerlo, y se ponía histérica. Por eso intentaba tirar el contenido. Entiendo. No es de extrañar que la cantidad fuera tan grande. Para mí, hambriento, era un festín, pero para ella era una cantidad abrumadora. Entonces, ¿tú tampoco has almorzado hoy? Asintió silenciosamente a mi pregunta, avergonzada. Le ofrecí mi pan. Aquí, por favor. Está envuelto en plástico, así que no lo he tocado directamente. Ella tomó el pan de mi mano y sonrió. Gracias, dijo, saboreando el pan. Después de ese día, comenzamos a intercambiar almuerzos. Nuestro punto de encuentro era detrás del gimnasio. Compartíamos historias y quejas mientras comíamos. Aunque estábamos en la misma clase, no habíamos hablado mucho antes, pero descubrimos que teníamos mucho en común. Después de comer, yo echaba una siesta rápida mientras Sara dibujaba en su cuaderno. Ella estaba en el club de arte y era increíblemente buena dibujando. El sonido de su lápiz sobre el papel era relajante y apreciaba esos momentos. La vida se volvió más tranquila para mí. A partir de entonces pude asistir a un instituto público cercano, con buen rendimiento académico.
Y mi madre lloró de alegría cuando fui aceptado. Sara terminó yendo a un internado para señoritas, un poco lejos de donde yo estaba. Quería alejarse de su madrastra lo más rápido posible y recuerdo que estaba increíblemente emocionada el día en que fue aceptada. Sus dibujos eran más agresivos de lo normal. Luego llegó nuestro último almuerzo juntos. La idea de no poder intercambiar almuerzos con ella me entristecía un poco. En su último día, Sara todavía estaba dibujando en su cuaderno. Mirando su perfil, pensé en confesar mis sentimientos fugaces, pero queriendo guardar ese recuerdo de la juventud para mí, reprimí mis emociones y grabé su imagen en mi mente. No tardé mucho en empezar el bachillerato. Mi madre se casó de nuevo. Mi padrastro, en su primer matrimonio, cuidaba de sus padres discapacitados y no había tenido la oportunidad de conocer a nadie hasta entonces. No era exactamente guapo, pero era sincero y amable, una buena pareja para mi madre. Con una renta estable, mi madre dejó su agotador trabajo y encontró un empleo a tiempo completo con menos carga. Mi padrastro mantuvo una distancia cómoda conmigo, así que rápidamente desarrollamos una relación en la que yo podía llamarle padre. Gracias a su apoyo, progresé tranquilamente en mis estudios y entré en una universidad de prestigio. Conseguí un empleo en una gran empresa, llevando una vida mucho más cómoda de lo que jamás podría haber imaginado de niño. Después de algunos años en el trabajo, ya tenía días ocupados, más gratificantes. Pero debido a un traslado dentro de la empresa, necesité mudarme. Aunque estaba emocionado por comenzar una nueva vida en un lugar un poco distante de la casa de mis padres, no estaba exento de ansiedad por vivir en un área desconocida. Tan pronto como me instalé en mi nueva casa, salí a hacer compras. Había un pequeño y encantador centro comercial cerca, donde solía hacer mis compras. Incluso después de algunos años trabajando, cocinar siguió siendo un desafío para mí. Ya había practicado lo suficiente para hacer espaguetis, pero mi especialidad seguía siendo la pasta con queso. Mi madre intentó enseñarme, pero yo era completamente inútil. Está bien no forzarse a practicar. Hay muchos restaurantes de comida rápida, me consoló ella. Al final de la calle comercial, descubrí una pequeña hamburguesería. Mi madre decía que las comidas de restaurantes de comida rápida eran buenas, pero a mí nunca me gustaron mucho. Tenía miedo de que depender solo de comidas de comida rápida a mi edad pudiera ser perjudicial para mi salud. Esta pequeña hamburguesería, aunque modesta, estaba limpia y tenía hamburguesas de aspecto delicioso en exposición. Parecían caseras. Sí, las comidas caseras son las mejores. Quizás por no haber tenido mucha experiencia con comidas caseras en el pasado, rápidamente desarrollé una predilección por aquellas hechas por manos humanas en lugar de las producidas en masa en fábricas. El hecho de que la hamburguesería fuera regentada por una señora mayor era un punto positivo. La atmósfera de un local de toda la vida hacía que las hamburguesas parecieran aún más apetitosas. Mirando las hamburguesas en exposición, vi una variedad de opciones. Había hamburguesas de jamón, hamburguesas de carne y vegetales, hamburguesas de bacon y muchas más. Todas parecían deliciosas y tenían precios económicos. Incluso un estudiante podía comprar dos. Cogí una hamburguesa. Fue entonces cuando sentí una sensación de déjà vu, no con las hamburguesas, sino con una imagen en el papel de envolver. Un sutil paisaje pintado casualmente en el envase. Era hermoso. Parecía familiar, como si ya lo hubiera visto en algún lugar, pero quizás me equivocaba. Llevé las hamburguesas especiales del día a la caja. ¿Ustedes los hicieron? En respuesta a mi pregunta, la señora mayor respondió, no puedo estar de pie mucho tiempo por mis piernas, así que yo solo atiendo la tienda. Pero estos los hace una joven muy guapa, por eso están realmente deliciosos. Con una sonrisa, puso las hamburguesas en una bolsa para mí. En casa, el almuerzo tenía un sabor algo nostálgico, como si ya lo hubiera comido antes. Desde entonces, me convertí en cliente habitual de aquella pequeña hamburguesería en el centro comercial. A veces, además de la señora mayor, había otra persona en el mostrador, aparentemente su marido. ¿Por qué mi esposa anda tan arreglada últimamente? Es por tu culpa, muchacho,
decía él riendo a carcajadas mientras vendía las hamburguesas. Aparte de ellos dos, nunca volví a ver a nadie más en la hamburguesería. Me preguntaba dónde estaría la joven guapa que la señora mayor mencionó. Un día, como de costumbre, fui a la hamburguesería y encontré a un hombre gritando furiosamente frente a la tienda: «¡Devuélveme mi dinero!». El almuerzo estaba horrible. La persona que se disculpaba con el hombre no era la señora mayor de siempre, ni su marido. Era una mujer esbelta que nunca había visto antes. Detrás de ella, el marido decía: «Pero qué grosero. Quizás haya algo mal con su paladar, no con nuestro almuerzo». Discutía con la misma ferocidad. «Cálmate, por favor», dijo la señora mayor a su marido. De hecho, parecía que la naturaleza competitiva del marido estaba empeorando la situación. Cogí mi móvil y empecé a hablar en voz alta. «Sí, eso es, a la salida del centro comercial. Hay un hombre montando un gran espectáculo aquí», dije. Claro, no estaba realmente conectado con nadie. Al escuchar mi voz, el hombre se alejó rápidamente de la hamburguesería. «Gracias, cariño». Mi tonto marido tenía que decir algo porque causó problemas a la pobre Sara, dijo la señora mayor dando un codazo a su marido. «La culpa es de ese joven descarado por criticar la comida de Sara», refunfuñó él, volviendo al interior. Me quedé sinceramente en shock. El hecho de que ambos se refirieran a aquella mujer delgada como Sara me sorprendió. Sara, ese era el nombre de una chica del instituto de quien yo era cercano. La mujer a quien acababan de gritar se volvió hacia mí, sorprendida, y luego dijo con un rastro de tristeza: «Javier, ¿eres tú?», preguntó dubitativa, casi como si estuviera rezando. Su expresión parecía transmitir un deseo de que yo no fuera quien ella pensaba. «Sí», solo pude asentir en respuesta. «¿Te acuerdas de mí? Lo siento por tener este aspecto». Es como si nuestros papeles se hubieran invertido. Ella esbozó una débil sonrisa. Al verla sonreír, la imagen de la Sara de nuestros tiempos de colegio se superpuso. Aunque mucho más delgada ahora, su rostro aún conservaba rasgos de la antigua Sara. «Me acuerdo de ti, pero ¿por qué estás aquí? Está bastante lejos de nuestra ciudad natal». Sara dijo: «Es una larga historia. Hoy ha sido un día ajetreado, así que cerraré la tienda antes». «Puedes irte a casa ahora, Sara», dijo la señora mayor después de observarnos mientras agitaba la mano. Me entregó algunas hamburguesas. Estaban extrañamente frías. Después de eso, Sara y yo nos sentamos en un café cercano para charlar. Lo que ella compartió fue increíblemente doloroso. Poco después de que ella comenzara el bachillerato, su madrastra y su padre tuvieron un hijo. Con el nacimiento de un hijo, la presidencia del grupo Solís pasó naturalmente al hermano menor de Sara. Como resultado, la posición de Sara en la familia Solís disminuyó considerablemente, con algunos incluso considerándola inútil. Me enfurecí, pero la historia continuó. Después de terminar el bachillerato, Sara fue obligada a casarse en un matrimonio impuesto para fortalecer los negocios de la familia. Su marido elegido era un hombre 10 años mayor que ella, hijo de un socio. Aunque él no era su tipo, ella se casó con él, pensando que era por el bien de la familia. Sin embargo, su marido la descuidaba, pasando todas las noches fuera con su amante. «No pienses que nuestro hijo es culpable por ir a fiestas. Tú eres el problema por no haber podido conquistar su corazón». Sara vivía en un ciclo diario de comentarios tan humillantes. Por fin, el marido de Sara, después de tener un hijo con la amante, la echó de casa. Intentando volver a casa de sus padres, Sara descubrió que no la aceptarían de vuelta. Traicionada por su marido y abandonada por su familia, se quedó completamente agotada, tanto física como emocionalmente. Fue la pareja que regentaba la hamburguesería quienes me acogieron. Me dieron un lugar donde quedarme cuando no tenía a dónde ir y hasta me dejaron trabajar aquí. «Son personas muy amables», dijo Sara con lágrimas corriendo por su rostro. En aquella época, ella era una figura envidiable y radiante, admirada por todos. Sara era amada por todos, tratando a todos por igual, independientemente del género.
Me quedé en shock al saber que una persona así tuvo sus oportunidades educativas arrebatadas debido a valores anticuados y tuvo su vida destruida por su marido y su familia. Estoy realmente sin nada. Me siento completamente vacía. Yo quería hacer algo por ella. Después de todo, aún no había devuelto la amabilidad que recibí de Sara detrás del gimnasio. Oye, Sara, tengo algo que hablar contigo. Tenía una propuesta para ella. La gran empresa en la que entré era una empresa de diseño fundada por mi padrastro. Yo era responsable del departamento de contenido multimedia allí. Es cierto que mi entrada en la empresa se dio inicialmente a través de los contactos de mi padrastro. Sin embargo, encontré mi lugar en la industria del diseño y obtuve resultados consistentes. Así, nadie volvió a mencionar mis contactos. Incluso hice algunos buenos amigos allí. Uno de ellos, Miguel, sería técnicamente mi subordinado en términos de cargo, pero entramos en la empresa al mismo tiempo, así que es esencialmente un colega. Entre ellos, yo era particularmente cercano a Miguel. Miguel era particularmente bueno delegando trabajo y tenía un talento especial para saber cuándo relajarse. Estábamos buscando un ilustrador que pudiera crear imágenes de fondo para un proyecto. Miguel solía destacar en encontrar ilustradores talentosos, pero esta vez estábamos teniendo dificultades. Tenemos ilustradores, pero encontrar uno con un toque suave para las imágenes de fondo es el problema. ¿No puedes hacer algo al respecto?, le pregunté a Miguel, no solo por cualquier artista de fondo, sino por un creador con un toque amable y acogedor, sin concesiones. Después de un suspiro serio, respondió, está bien, está bien. Te conseguiré un ilustrador increíble, uno que te impresionará hasta a ti. Qué pena, Miguel. Esta vez encontré un ilustrador excelente antes que tú. Sí, mi propuesta para Sara era que trabajara como ilustradora con nosotros. De hecho, fue ella quien dibujó las figuras en los envases de hamburguesa. Sus ilustraciones eran lo suficientemente impresionantes como para ser una ventaja inmediata para nuestra empresa. ¿Qué tal trabajar como ilustradora desde casa? Sara negó con la cabeza rápidamente. Mis dibujos no son nada especial, solo un hobby. Cogí varios de los envases de hamburguesa que había guardado. Cada vez que compraba hamburguesas, los doblaba y los conservaba cuidadosamente. Estos dibujos son tuyos, ¿verdad? Creo que la pareja de ancianos no podría haber dibujado esto. Es un desperdicio tener tanto talento y no usarlo. Las ilustraciones son caseras, ¿verdad? Nos encantaría que te unieras a nosotros, supliqué. Descubrí que también sabía dibujar en una tableta, lo que la hacía aún más deseable para nuestra empresa. Aún así, estaba indecisa. ¿Qué tal probar? Si no te gusta, puedes renunciar en cualquier momento. Por supuesto que te pagaremos. Por fin, asintió. Casi podía imaginar la cara de frustración de Miguel de lejos. Al día siguiente, llevé a Miguel a la hamburguesería. No soporto que hayáis encontrado a un ilustrador antes que yo. Es realmente lamentable, declaró él, ansioso por ver en persona a aquella talentosa artista. De pie frente a la hamburguesería, la señora mayor nos saludó. Ah, hoy han traído a una amiga, dijo, entregándome varios trozos de papel. Parece que se había entusiasmado mucho. Los papeles que me entregó tenían envases con ilustraciones suaves y acogedoras. Como esperaba, eran excelentes. Miguel miró por encima. ¿Qué? ¿Qué es esto?, exclamó, prácticamente girándose. Bueno, estos son hermosos, dibujados a mano. Vaya, la evolución de la humanidad es increíble, exclamó a una velocidad de vértigo. Este toque delicado, exactamente lo que Javier estaba buscando, y él estaba tropezando con las palabras. Dejando a un Miguel perturbado atrás, miré hacia el fondo de la tienda y vi a Sara espiando, intentando esconderse. Le supliqué. Estaba ansioso por hacer una oferta formal de inmediato. Sara salió corriendo del fondo. Está bien, acepto el trabajo. Solo deja de suplicarme así, por favor, dijo, dándome un puñetazo juguetón. Me sentí aliviado de que la participación de Sara significara que el proyecto podría salir bien y que nuestra conexión no desaparecería.
Aproximadamente un año después de su contrato, Sara se convirtió rápidamente en una creadora popular. ¿Cómo la encontraste? Debes haber usado toda tu suerte para el resto de tu vida, decía Miguel con envidia casi todos los días. Pero ahora incluso sus celos me reconfortaban. Estaba orgulloso de haber descubierto el talento de Sara como creadora. Mientras continuaba su trabajo a tiempo parcial en la hamburguesería, ella mejoraba activamente sus habilidades e incluso planeaba su propia exposición. Aparentemente, el exmarido de Sara comenzó a intentar contactarla, a pesar de su vida tranquila. Irónicamente, se descubrió que el hijo que tuvo con la amante no era suyo. Se lo merecía. Después de maltratar a Sara y apartarla, habría sido apartado de las transacciones con el grupo Solís. Esto se debió a que el padre de Sara estaba furioso por el trato excesivamente frío que ella recibió. Consecuentemente, perdió credibilidad en el sector y sus negocios se deterioraron rápidamente. El exmarido, ahora pensando que la reconciliación con Sara podría restaurar los lazos con la familia Solís, la había estado acosando recientemente. Cuando Sara me consultó sobre su ex, cambié a trabajar en remoto. Además, comencé a trabajar en un rincón de la hamburguesería. Como era de esperar, su exmarido apareció allí durante una reunión. Escuché una discusión abajo. Vuelve. Te daré una vida mejor que esta horrible hamburguesería. Debía ser la voz de su exmarido. Para. Suéltame. La voz de Sara llegó al segundo piso. Esperaba que el marido de la hamburguesería viniera gritando en cualquier momento, pero su voz no llegó, ni la de la señora mayor. Después de un momento de reflexión, recordé. Eso es, la pareja de ancianos estaba hoy en el hospital, dejando a Sara sola en la hamburguesería. Corrí escaleras abajo. Un hombre de aspecto desaliñado agarró el brazo de Sara, intentando arrastrarla. Intervine inmediatamente. ¿Quién diablos eres tú? Un extraño, gritó él. ¿Un extraño? Qué grosero, dije yo, entregándole mi tarjeta de visita. Soy Javier, prometido de Sara, me presenté. Al ver mi tarjeta de visita, el rostro de su exmarido palideció. En los últimos años, había sido reconocido por mis logros y me había convertido en vicepresidente ejecutivo de la empresa. Además, la empresa de mi padrastro había crecido significativamente. Ahora, incluso apareciendo en anuncios de televisión, he consultado al asesor jurídico de nuestra empresa sobre usted. Si se da la vuelta ahora y nunca más aparece frente a nosotros, podemos dejar de lado este incidente de acoso. Después de que le expliqué amablemente, el exmarido murmuró y salió corriendo. Sara se sorprendió inicialmente al saber que su padre había influido en la caída de su exmarido en la industria. Ella pensaba que era su padre quien no le había permitido volver a casa. Sin embargo, debido al reciente incidente de acoso por parte de su exmarido, Sara tuvo la oportunidad de conversar con su familia. Allí, descubrió que fue su madrastra quien se negó a dejarla volver a casa. La madrastra había tomado esa decisión por su cuenta y se lo había informado al padre de Sara de una forma que le convenía. Le pedí disculpas a Sara por fingir ser su prometido para librarnos del exmarido. Me ayudó bastante. Sabía que solo intentabas calmar la situación, dijo ella, sonriendo radiante, como solía hacer en nuestros tiempos de estudiante. Al ver aquel sonrisa, decidí y tomé la mano de Sara. Quiero ser tu prometido de verdad. Me gustas desde el instituto. Quiero quedarme contigo con la idea de casarme. Confesé justo frente a la hamburguesería. El día de nuestro matrimonio fue bendecido con un cielo despejado. Los únicos invitados fueron mis padres y el padre de Sara. Aunque fue una ceremonia pequeña, con la presencia solo de la pareja de ancianos que regentaba la hamburguesería, fue una ocasión encantadora, llena de sonrisas. Durante la ceremonia, Sara y su padre tuvieron un momento para conversar a solas, aparentemente resolviendo sus conflictos del pasado. Su padre no sabía de la frialdad de la madrastra hacia Sara. Al saber la verdad, inmediatamente hizo una llamada telefónica. Siento todas las dificultades que ha soportado durante tanto tiempo. No puedo divorciarme de ella, pero dejaré esa casa y viviré por separado.
Siento haberte hecho sentir sola, se disculpó el padre de Sara con lágrimas en los ojos. Sara se sorprendió al ver las lágrimas de su padre por primera vez. Los hombres también lloran, ¿sabes? Me alegra que hayas reconocido tu error, dijo Sara al padre. Los dueños de la hamburguesería concluyeron la ceremonia. Mi madre y mi padrastro siguen teniendo una relación estupenda. Quiero construir una familia usando a estos dos como modelo. Vivir felices para siempre con Sara es mi ideal. Vivir felices juntos, creando nuestros propios recuerdos íntimos. Qué futuro tan brillante y hermoso parece. Quizás cuando seamos mayores, podamos regentar una hamburguesería como aquella pareja de ancianos. Le pediré a Sara que dibuje en los envases. Estoy seguro de que será popular. Sonreí, mirando a mi esposa en su sencillo pero elegantemente entallado vestido de novia. ¿Quién iba a imaginar que una pequeña hamburguesería en una calle comercial traería una conexión tan profunda con Sara? De repente, el perfil de mi esposa se superpuso al que admiraba en secreto en el instituto. Cuando se lo mencioné, ella dijo, y en realidad, en aquel entonces yo te dibujaba en secreto, mientras sonreía tímidamente. Sentí un amor abrumador por ella y deseé que nuestra felicidad durara para siempre.